Buenas noches a todos. El día de hoy te presento 3 historias de terror en carretera de ciclistas. Historia número 1. Jamás pensé que debido a mi hobby viviría lo más espantoso que he experimentado en mi vida hasta ahora. He sido ciclista desde hace mucho tiempo y en esa época vivía en Los Ángeles, California. Allí hay numerosos parques nacionales para hacer senderismo, andar en bicicleta y todas esas actividades increíbles al aire libre cerca de la naturaleza. Recuerdo que esa tarde me dirigí en mi coche hacia un parque nacional que está a 1 hora y media de Los Ángeles. Me estacioné, bajé mi bicicleta del carro y ahí comenzó mi travesía. Me encantaba ir durante el día y ver el atardecer desde la cima de la montaña, así que me apresuré a subir en mi bicicleta. Recuerdo que ya eran aproximadamente las 7 de la noche. Mientras subía, mucha gente ya descendía, pues en esa zona hay animales peligrosos que solo salen por la noche. Pero yo no les tenía miedo. A decir verdad, nunca me topé con ninguno, aunque había muchos letreros advirtiendo a la gente, por eso casi nadie permanecía hasta el anochecer. Para las 8 ya estaba casi vacío. La verdad es que yo disfrutaba mucho subir en la soledad aquella montaña. Recuerdo que casi a mitad del camino, cuando me encontré con un joven que bajaba la montaña caminando. El chico actuaba de manera extraña. Sus ojos se veían rojos, como si hubiera estado llorando. Pero lo más que me llamó la atención fue que en lugar de seguir el camino bajando la montaña, se adentró entre los árboles y las ramas y desapareció de mi vista. Me pareció muy raro, pues eso sí era peligroso, especialmente porque ya casi no había luz y no se veía nada. Continué subiendo en mi bicicleta hasta llegar a la cima. Tardé más de lo planeado y apenas alcancé a ver cómo se ponía el sol. Permanecí un rato allí contemplando la vista y tomando algunas fotos. Después de un tiempo decidí que era momento de bajar, pero en el regreso opté por tomar un camino diferente, para variar un poco y conocer otros lugares de aquella imponente montaña. Para ese momento ya no había absolutamente nadie, a menos no en la cima de la montaña. Tampoco se veían coches a lo lejos en el estacionamiento, así que me apresuré a irme también, pues no hay que desafiar a la naturaleza. Pero apenas había comenzado a descender, entré en un área rodeada de árboles y casi caí de mi bicicleta cuando vi aquello colgado en el árbol. Las luces de mi bicicleta iluminaban aquel cuerpo. Colgado del cuello estaba el chico que había visto momentos antes caminar y desaparecer entre las ramas. Grité muy fuerte y bajé toda velocidad en mi bicicleta, llorando y temblando. Necesitaba descender para tener señal en mi celular y llamar a la policía. Cuando finalmente lo hice, varias patrullas llegaron al lugar, di mi declaración y también les indiqué exactamente dónde estaba aquel joven. Vi cómo lo bajaban de la montaña. Tuve que quedarme, pues debía esperar al detective para dar también mi declaración formal. Pero escuché a uno de los paramédicos decirle a un oficial que el joven llevaba al menos 10 horas fallecido. Entonces, ¿qué fue lo que vi? Fue algo muy traumático para mí. Y como nadie transita por ese camino, ya que es el más largo y peligroso, nadie lo había encontrado hasta que a mí se me ocurrió pasar por ahí. Aún me arrepiento de haberlo hecho, pues sigo teniendo pesadillas ocasionales, recordando aquel cuerpo colgado en el árbol con los ojos abiertos. Una imagen demasiado sombría. Desde entonces ya no he vuelto a practicar ciclismo en ninguna montaña. De hecho, tardé meses en volver a andar en mi bicicleta. En fin, es una historia triste y aterradora a la vez. Historia número 2. Mi nombre es Ricardo. Desde hace años soy ciclista y junto a mi esposa nos gusta participar en carreras de ciclismo y también salir de la ciudad para participar en maratones. Es algo que nos llena de vida, pero nunca imaginamos que una actividad que nos apasiona tanto podría hacernos vivir algo tan terrorífico. Ese día mi esposa y yo, junto con un amigo ciclista, decidimos pedalear fuera de la ciudad en una carretera que en ese entonces estaba cerrada para vehículos, ya que es muy peligrosa
y ha habido numerosos accidentes ahí. Por esa razón construyeron otra carretera más segura, por donde sí circulaban los vehículos, y la mencionada estaba abierta para los ciclistas o incluso para gente que iba a correr. Ese día todo iba bien, la vista era increíble, porque está entre la sierra y hay muchos barrancos y curvas. Era la primera vez que pasábamos por ahí en bicicleta, así que mi esposa y yo estábamos felices, pero todo cambió inesperadamente cuando estábamos de regreso. El sol casi se había puesto por completo. Recuerdo que veníamos por una curva donde hay un barranco muy profundo y de repente empezamos a escuchar gritos. Sonaban como si fueran varias personas gritando de dolor y pidiendo ayuda. Mi esposa frenó de inmediato y sacó su linterna para apuntar hacia abajo. Yo la seguí rápidamente, también apuntando con mi linterna, ya que pensamos que algún ciclista había tenido un accidente y estaba ahí abajo lastimado. Sin embargo, nuestro compañero que venía detrás de nosotros nos dijo que nos fuéramos, que no era nadie y que no nos preocupáramos. Pero aquellos gritos desgarradores continuaban, y mi esposa, alterada, le dijo que cómo no iba a ser nadie, que si no escuchaba los gritos de auxilio. Él nos dijo que le creyéramos, que allí no había nadie. Llevaba varios meses yendo a pedalear allí con otros ciclistas, y eso era ya algo normal para ellos. Se escuchaban ese tipo de lamentos, pero nunca era nadie. Seguramente eran las almas de todas las personas que habían perdido la vida allí, cuando la carretera aún funcionaba. En ese lugar en específico provocó muchos accidentes viales, en aquel entonces por la curva tan pronunciada que había. Los coches se desviaban hacia el barranco. Mi esposa y yo estábamos tan impactados al escuchar eso. Nuestro amigo solo dijo: "Vuelen alto y descansen en paz". Y de repente aquellos lamentos dejaron de escucharse de un segundo a otro. Era tan impresionante. Mi esposa no pudo evitar llorar, y yo más bien estaba muy asustado, y solo quería irme de ahí. Empezamos a pedalear poco a poco, aún conmocionados por lo ocurrido, cuando de repente escuchamos ruidos detrás de nosotros, pensando que tal vez era alguien que venía corriendo, pero mi esposa decidió voltear y perdió el control de la bicicleta cuando vio aquello. Dice que vio claramente cómo 3 siluetas blancas salían de aquel barranco, caminando en la dirección contraria a nosotros. Yo no alcancé a ver, pues estaba preocupado por revisar si mi esposa no se había lastimado. Cayó de la bicicleta y se golpeó la rodilla. Aunque llevaba rodillera, el golpe fue bastante fuerte. Por fortuna no le pasó nada grave, pero estaba muy asustada y le costó mucho salir de ahí. Íbamos muy lento, pero logramos llegar a la ciudad después de 1 hora. Después de eso nunca volvimos a hacer ciclismo en esa carretera. Nuestro amigo sí, y dice que aún se escuchan aquellos lamentos, pero solo por las noches. Muchas almas transitan por ese lugar, ya que, como mencioné antes, ahí perdieron la vida de forma trágica muchas personas, y muchas de ellas siguen atrapadas, sin encontrar su camino, o tal vez sin saber que ya no están con vida. Espero les haya gustado mi relato. Buenas noches a todos. Antes de continuar con este video, me gustaría pedirte que te suscribas a este canal. Regálame un like si te está gustando. Continuamos. Historia número 3. Mi nombre es Fermín, y hoy compartiré una anécdota aterradora que me ocurrió recientemente mientras descendía en mi bicicleta por el cerro. Soy maestro y hace algunos años me enviaron a un pequeño pueblo en México, rodeado por la Sierra Madre Oriental, para enseñar allí por un tiempo. Desde joven soy ciclista, es un pasatiempo que tengo desde que tengo memoria. Casi todos los días después del trabajo me gustaba andar en mi bicicleta. Siempre subía un cerro cercano a mi casa y descendía al anochecer, pues ver cómo se ocultaba el sol me daba mucha paz. Sin embargo, mi tranquilidad se interrumpió una noche que me retrasé para bajar del cerro debido a un accidente en mi bicicleta. Perdí mucho tiempo tratando de levantarme porque me lastimé mi rodilla y se me hizo de noche. Encendí las luces de mi bici y comencé a descender, pero de repente empecé a escuchar unos lamentos horribles,
como mujeres llorando o gimiendo de dolor. Era tan perturbador que se me pusieron los pelos de punta. Cuanto más bajaba, más se escuchaba. También noté que los perros y los gatos de la calle empezaron a esconderse, y muchos gatos comenzaron a maullar. Todo se volvió aterrador. No sabía qué estaba pasando ni de dónde venían esos lamentos. Solo quería llegar a casa. Cuando finalmente llegué al pueblo, noté que no había nadie en las calles, lo cual era muy raro porque apenas eran las 9. Generalmente a esa hora había mucha gente en la calle. Siempre pasaba por una plaza donde había gente y puestos de elotes y paletas, pero esa noche la plaza estaba vacía. Me apresuré a llegar a casa, y durante todo ese tiempo, los lamentos y ladridos de los perros no cesaron hasta que finalmente llegué y me encerré de inmediato. Desconcertado, llamé a una compañera de trabajo y también maestra para preguntarle si sabía lo que estaba ocurriendo y si ella también escuchaba los lamentos. Como era un pequeño pueblo, supuse que así era, y efectivamente, me respondió que podía escucharlos, pero que no me preocupara, que simplemente me encerrara y que en un momento dejarían de escucharse. Me dijo que eso ocurría cada vez que alguien del pueblo iba a fallecer, que era normal entre los habitantes de ese pequeño pueblo. Simplemente se encerraban cuando escuchaban esos lamentos, y decían que la muerte descendía del cerro para llevarse a alguien, y por eso se escuchaban esos lamentos. Le agradecí por contarme la historia y colgué. La verdad estaba muy escéptico, pues nunca fui de creer en esas cosas, pero pasaron las horas y de repente los lamentos dejaron de escucharse. Solo me dormí y así pasó la noche. Al día siguiente llegué a la escuela y me recibieron con la noticia de que un profesor, que también daba clase allí, había fallecido en la madrugada por un paro cardíaco. No lo podía creer, pues lo que mi compañera me había contado ahora tenía más sentido para mí. Estaba muy asustado, para ser honesto. Después de eso me acostumbré a este suceso paranormal. Era aterrador saber que alguien iba a morir y no saber quién era. Pero durante mi estancia ahí volvía a escuchar esos tétricos lamentos unas 3 veces más, y en todas alguien del pueblo fallecía. Luego me trasladaron a una ciudad y nunca volví a ese pueblo. Esto fue real y es algo que no tiene explicación lógica, pero hasta el día de hoy me sigue siendo muy aterrador. Regálame un like si el video te ha gustado. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para así no perderte de más contenido como este. Coméntanos, ¿de qué tema te gustarían historias de terror? Te estaremos leyendo y reaccionando a tus comentarios. Esto es Nocturnalia, relatos de terror. Hasta la próxima.